talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face. When was the last time an actor assassinated a president? Officers in Portland, Oregon confronted thousands of protesters in what police called a riot. She started spitting on me with like a group of people, and they started spitting at me and screaming at me, calling me names, and I was just trying to find my friend. Si reconocemos el hecho de que ningún americano vio jamás tanta desesperación, locura, enojo y violencia en su propia gente desde el día en que Donald J. Trump se convirtió en el 45º presidente de los Estados Unidos, claramente no estamos para nada lejos de la realidad. Todo empieza en la noche de la elección. Es imposible no recordar las caras y expresiones de los reporteros y conductores americanos, muchos de ellos pertenecientes a los canales que hoy conocemos como fake news media, entre ellos Wolf Blitzer, Jake Tapper y Dana Bash de CNN, Megyn Kelly, que en ese momento trabajaba para Fox News, hoy el único canal verdaderamente confiable y creíble en América. Y por sobre todo, las memorables palabras de la comunista de Rachel Maddow en MSNBC. You're awake, by the way. You're not having a terrible, terrible dream. Also, you're not dead and you haven't gone to hell. This is your life now. This is our election now. This is us. This is our country. Pero eso fue solo el comienzo. Es más, como ninguna de esas personas, ni los miembros del establishment americano y mundial, esperaban el resultado que terminó por darse, de igual manera tampoco pensaron en cómo iban a reaccionar. En el día de la inauguración vimos manifestantes que destrozaban tiendas comerciales, se enfrentaban a la policía y algunos hasta gritaban desaforadamente mientras lloraban por las calles de Washington, D.C. De esos días en adelante también empezamos a escuchar la palabra resistencia. Lo veíamos decir, no vamos a aceptar un gobierno fascista, abajo el régimen de Trump y Pence. No solamente en palabras de ciudadanos ordinarios, sino de celebridades a quienes conocemos un poco más. Yes, I have thought an awful lot about blowing up the White House. Imaginan una mujer como Madonna, tan famosa, con tantos seguidores por todo el mundo, diciendo las palabras «pensé en volar la Casa Blanca», las cuales, viniendo de cualquier persona con mucha menos fama y menor reconocimiento, podría tranquilamente encender una luz de alerta a un potente intento de terrorismo. Pero solo recibió aplausos y el elogio de la multitud. Recordemos también el caso de la actriz Kathy Griffin, que salió en varias fotos sosteniendo lo que simulaba ser la cabeza de Trump cercenada y ensangrentada. Quizás no muchos lo recuerden, pero vean este fragmento de spot de campaña de Hillary en 2016. When Mexico sends its people, they're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. You know, you could see there was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever. You gotta see this guy, I don't know what I said, I don't remember. He's going like, I don't remember. A Hillary, a los demócratas y a todo el establishment déspota que está detrás. Los niños y los jóvenes siguen viendo. ¿Qué ejemplo les están dando ustedes? Y en su mayoría, estos son famosos que, vamos a admitirlo, en su momento admiramos sus películas, su música, su arte, para quien lo quiera llamar así. Pero que ahora, viendo estos casos, solamente nos podemos quedar con sus personajes o sus temas musicales y no tomarlos en serio en la vida real, porque no podemos confiar en su racionalidad como personas. Y lo peor es que se justifican diciendo, esta es nuestra resistencia. ¿Qué resistencia? ¿Resistencia a qué? ¿Resistencia a una baja de impuestos para el 80% de los americanos? ¿Resistencia al más bajo porcentaje de desempleo en casi 20 años? ¿Resistencia a una política internacional que promueve la paz y termina con históricas tensiones entre las naciones? Quizás. Pero aunque no se piense, hay celebridades a las que no solamente no les importan estos logros recién nombrados, sino que esperan e imploran porque ocurra una crisis y una recesión económica con tal de que el gobierno de Trump sea inefectivo y por lo tanto derrocado, y entonces las élites mundiales, los globalistas y el establishment puedan volver al poder. ¿No me creen? Él es Bill Maher.
Para aquellos que no lo conozcan, brevemente se les puede describir como un conductor de televisión del estilo de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Trevor Noah, que tienen programas nocturnos en donde aparecen en un elegante set con elegantes suites y son horas y horas de escuchar basura liberal demócrata. Bien, estas fueron en una ocasión las palabras de Bill Maher. I feel like the bottom has to fall out at some point. And by the way, I'm hoping for it because I think one way you get rid of Trump is a crashing economy. Yeah. So please, bring on the recession. Yeah. Sorry if that hurts people. Pero los famosos y las celebridades claramente no son los únicos que presionan con la agenda de la resistencia. En esta ocasión vamos a dividirlos en 3 grupos: los políticos, los famosos y los seguidores de ambos, que incluyen militantes, seguidores fanáticos y provocadores sociales. ¿Qué pasa entonces con los políticos? Con aquellos que dicen defender al pueblo y a los ciudadanos. Bueno, desde el minuto 1, el presidente Trump, su equipo y seguidores tuvieron y tienen que lidiar no solamente con la demencia del Partido Demócrata y su mar de payasos progresistas, sino también con aquellos miembros del Partido Republicano que les son favorables a los liberales e imposibilitan la agenda oficialista, también llamados rinos o republicanos solo de nombre. Aunque por ahora vamos a focalizarnos en los demócratas. Desde que asumió Trump, la oposición repite una y otra vez la misma palabra: impeachment. Quieren bajar al presidente debidamente electo a toda costa, y no les importa pasar por encima de la Constitución para lograrlo. Dicen que lo hacen en nombre de la democracia y la humanidad. Y como son la izquierda con privilegios, los medios le brindan toda la cobertura y apoyo posibles. Desde la supuesta intervención rusa en la elección del 2016, pasando por el patético escándalo con la actriz porno Stormy Daniels, hasta argumentar que el control de fronteras en el sur representa la separación de familias, la izquierda americana aplica todo lo que está a su alcance para desviar desesperadamente a la audiencia de la exitosa situación económica e internacional que está teniendo la administración de Trump. Los medios para lograr persuadir a los votantes y ciudadanos en general pueden ser peligrosos y en varias ocasiones llevar a la violencia, como el reciente caso de Maxine Waters. Waters es una congresista demócrata del estado de California. Apoya fervientemente un proceso de impeachment contra el presidente. Hace poco lo pidió en MSNBC como regalo de cumpleaños. Y se rehúsa a aceptar cualquier tipo de mejora o avance que haya producido el gobierno de Trump hacia los americanos, aún incluyendo su comunidad afroamericana. Luego de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, haya sido forzada a retirarse de un restaurante en Lexington, Virginia, por orden del dueño que era anti-Trump, y que el caso haya llamado la atención a nivel nacional, Waters dijo a un grupo de seguidores en un evento en Los Ángeles lo siguiente: And if you see anybody from that cabinet in a restaurant, in a department store, at a gasoline station, you get out and you create a crowd. And you push back on them. And you tell them they're not welcome anymore, anywhere. También podemos mostrar el caso de Joe Biden, vicepresidente durante la administración de Obama. En un evento de campaña y ante un público que contaba con un gran número de jóvenes, Biden dijo esto. They asked me would I like to debate this gentleman. And I said no. I said if we were in high school I'd take him behind the gym and beat the hell out of him. Regreso a lo que dije previamente. ¿Qué ejemplo pretende ser esta gente para aquellos que los siguen, apoyan y escuchan? ¿Qué otro sentimiento que no sea violencia, bronca u odio esperan generar? Y no, estos no son actos ni expresiones políticamente incorrectas como las que utiliza Trump. Esto es violencia. Hollywood, los demócratas y todo el establishment están respondiendo a su derrota y constante fracaso con violencia. Vamos a ver qué es lo que genera que figuras públicas de tan alto rango utilicen este tipo de discursos. A principios de julio, en un local de comida rápida en San Antonio, Texas, un joven de 16 años de nombre Hunter Richards fue atacado por Kino Jiménez, un adulto de 30 años, por verlo utilizar la icónica gorra de campaña de Trump con el bordado de Make America Great Again. Jiménez le arrojó un vaso de gaseosa en la cara, le sacó la gorra de la cabeza y se retiró del lugar con la misma, mientras insultaba a los gritos. A mediados del mismo mes, en la ciudad de Seattle, Washington, otro adolescente de nombre Ashton Hess fue agredido por llevar puesta la gorra MAGA. En el video que subió, podemos ver cómo se le acerca gente, le escupen la gorra, le gritan que se largue y que no es bienvenido en ese estado. En Boynton Beach, Florida, un hombre fue golpeado y agredido fuera de su propiedad por tener una bandera en apoyo a Trump flameando en su césped. Ahora, imaginen por un segundo si estos casos se hubieran dado pero contra los seguidores de Obama.
Ya puedo imaginar el titular del New York Times o el Washington Post. Sería algo así como el racismo del Partido Republicano al descubierto. Lástima que no sepan que los verdaderos racistas fueron y siempre serán los demócratas, y la historia hace un excelente trabajo probando esto. Pero sin embargo, y sin quitarle importancia por ningún motivo, estos casos previamente nombrados son mínimos comparados con el gran tumor social con el que están lidiando los americanos desde hace meses, el movimiento Antifa. La hipocresía de estos payasos se cuenta sola. Pretenden ser un grupo de choque y oposición al fascismo, cuando en realidad lo aplican constantemente en todas sus intervenciones, junto con la violencia y el odio. Sus banderas ideológicas: anticapitalismo, comunismo, socialismo y extrema izquierda. ¿Les sorprende en algo? Comenzaron a atraer la atención de los medios cuando se los vio destrozando locales y la vía pública en general en el día de inauguración de Trump, y cuando se sumaron a la protesta e intento de censura al gran Milo Yiannopoulos en la Universidad de Berkeley, en California, en febrero de 2017. Desde esos momentos en adelante aparecen cada vez que se alza la voz y se incita a la violencia contra el comandante en jefe. La policía de los diferentes estados ya les confiscó en numerosas ocasiones explosivos, cuchillas y demás elementos de la misma índole. No falta mucho para que los empecemos a llamar terroristas domésticos. Pero sin embargo, organizaciones como la Southern Poverty Law Center, que se ocupan de monitorear a los grupos extremistas y de odio, no categorizó a Antifa como un grupo de odio, pero sí, por ejemplo, a la Family Research Council, una organización cristiana y think tank político que organiza eventos y reúne fondos para ayudar a elegir representantes conservadores en ambas cámaras del Congreso. Fueron categorizados por la SPLC como grupo de odio por ser anti-LGBT y pro-familia. Poco a poco entonces nos vamos dando una idea de cómo funcionan las cosas en este ámbito. El establishment, corporaciones globalistas y el progresismo en general bajan línea a los políticos demócratas y a sus aliados republicanos que traicionan la sociedad del partido. Estos a su vez transmiten el mensaje a las celebridades televisivas y a los famosos en general que tanta influencia tienen en el público. Y finalmente, los dos grupos incitan lo más que pueden al pueblo americano. De esta manera se forman grupos como Antifa que corrompen y destruyen a la sociedad. Así actúa la izquierda en la nación líder de Norteamérica y en el mundo en general. ¿Es posible entonces frenar a estos personajes y a la ideología que los dirige y controla? ¿O los Estados Unidos, como hoy los conocemos, se verán enfrentados en guerra civil nuevamente?